Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es una alegría verlos el día de hoy y poder continuar con los temas del nombre, los nombres de Dios. Los que han estado las semanas anteriores, las 4 semanas, pues ya tienen alguna idea de lo que estamos hablando, pero se han dado cuenta de que los nombres son importantes, obviamente los de cada uno de nosotros, y en particular hablamos aquí de los nombres de Dios, lo que significa y lo que nos muestra del carácter de Dios, de quién es Dios. Hoy les pedimos que se pusieran su segundo apellido, que usualmente es el materno, ¿verdad? Así que aquí ven que mi nombre es Santini, porque se apellidaba mi madre, ¿verdad? Entonces yo soy Vega Santini. Y es un nombre muy común en Puerto Rico, donde viene mi madre, así que un saludo para la familia de Puerto Rico. Bueno, pero espero que eso te permita hacer alguna pregunta, alguna conexión con alguien que conozcas un poquito más al preguntarle su apellido, ¿verdad? Y entonces sea un motivo de una conversación. Es lo que queremos, de que como iglesia nos conozcamos tal vez unos a otros y tengamos alguna excusa para preguntar. Yo ya me he fijado, porque de repente hacia lo lejos no lo distingo bien, y me acerco y fíjate que es una oportunidad. Así que no te lo pierdas, oye, aprovecha esto que hacemos de que nos podamos conocer un poco más. Y aquí buscamos conocer un poco más de Dios. Y el nombre que hoy conoceremos de Dios es El Roy, el Dios que me ve. Y te va a interesar esto porque cuando veamos cómo surge el nombre de Dios, este nombre particular, el Dios que me ve, no te lo vas a imaginar. ¿Dónde se usó por primera vez? Pero creo que alguna gente cuando escuchan de que Dios te ve, más bien les da miedo, ¿verdad? Como que, no, preferiría que no me viera. Así que díganme dónde sale esto que voy a leerles a continuación. Fíjense que, a ver, ¿quién dijo esto? Él te ve cuando estás durmiendo. Él sabe cuando estás despierto. Él sabe si has sido malo o bueno. Sé bueno por lo que más quieras. Así que será mejor que tengas cuidado. Es mejor que no llores. Es mejor que no hagas una rabieta. Te estoy diciendo por qué. Él está haciendo una lista. La está revisando 2 veces. Él se va a enterar quién es bueno o malo. ¿Quién es? ¿Quién es? Santa Claus, ¿verdad? No sabían que era tan creepy, ¿verdad? Santa Claus. Y se espantan de que Dios los ve y se alegran de que Santa Claus los ve. ¿Cómo puede ser eso posible, Cuando yo estaba haciendo la traducción decía, hoy suena realmente de miedo, Te está viendo cuando estás durmiendo. Pero ¿qué creen? Qué bueno que no es Santa Claus, porque, no voy a decir que no existe porque aquí hay niños que tal vez sí creen. Pero bueno, lo bueno que Dios es el que nos ve, pero sabes que ahora vas a descubrir que nos ve, pero con un propósito diferente a estarnos calificando o a estarnos poniendo marcas negativas, sino que nos ve porque nos está buscando. Y es lo que vamos el día de hoy a platicar, ¿ok? Así que olvidémonos de Santa Claus. Él no es Dios, el Dios que me ve. Pero vamos a trabajar 2 preguntas que a lo largo del sermón les vamos a ir contestando. La primera es, El Roy, el Dios que me ve, ¿qué significa para mí como individuo que Dios sea El Roy, el Dios que me ve? Y número 2, ¿qué transformación trae como iglesia que quiere representar el corazón de Dios, ser el pueblo de El Roy? Entonces la primera es, ¿qué significa para mí personalmente como individuo? Y la segunda, ¿qué significa para nosotros como colectivo, como iglesia, ser el pueblo de El Roy? Eso es lo que buscaremos el día de hoy responder. Muy bien, nuestra historia se divide en 2 partes. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, capítulo 16, y la segunda en Romanos. Así que buscaremos que sea desde Génesis hasta el Nuevo Testamento para que tenga una coherencia. Y es lo que les quería comentar también. La Biblia tiene unidad y podemos ver los principios de Dios, cómo es Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa historia se encuentra en Génesis capítulo 16 y es la historia de la esclava egipcia llamada Agar, a quien Dios vio. Es una historia de una esclava egipcia llamada Agar. Claro, se integra un poquito en el Génesis. Ustedes verán, ya hemos hablado del nombre de Abraham, así que tiene algo que ver con Abraham, o más bien tiene mucho que ver con Abraham, tal vez más de lo que él hubiera querido. Y les voy a decir esto,
si los humanos hubiéramos escrito la Biblia, hubiéramos borrado todas aquellas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Pero Dios nos deja a las personas tal y como son, inclusive aquellos que sean los héroes de la fe, o inclusive lo que es el padre de la fe, que lo podemos ver de carne y hueso, que podemos verlo a Él en su humanidad, en su fortaleza por un lado y en su flaqueza por otro, porque eso nos representa a todos nosotros. Y Dios lo permite que lo veamos así como es. No lo esconde, no lo matiza, nos lo muestra como es. Y entonces, esa historia tiene un punto de partida, que Dios hace una promesa a Abraham, bueno, en este caso era Abraham, en corto, Abraham, y le dice que le va a hacer de él una gran nación, que va a sacar de él un pueblo grande. Pero ¿qué creen? No, pasan los años y no se cumple esto. Pasan los años y nada cambia. Pasan los años y no tiene el hijo esperado. Y entonces su fe empieza a flaquear, se empieza a desanimar, se empieza a desesperar. Es más, antes de que se muestre este pasaje y lo lea, en un capítulo anterior, él le dice a Dios: oye Dios, pues ya estoy, bueno, no con esas palabras, ya estoy más para allá que para acá. Y no tengo heredero, así que posiblemente me va a heredar pues mi mayordomo. Me va a ser mi heredero el mayordomo. Y entonces Dios dice: no te preocupes, te voy a dar un hijo. Ok, pero ¿qué creen? Pasan los años y llegamos a esta historia. Y aquí estamos en esta historia que todavía no se cumple la promesa de Dios. Y dice así, en Génesis 16: Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Vamos a hacer un alto aquí. Tal vez les sorprenda lo que está pasando aquí y que eso está en la Biblia. Y más que esto está Abraham. Les voy a hacer nada más un pequeño brevario cultural. Eso está pasando hace más de 5,000 años en las culturas antiguas que no tenían así como nosotros las leyes y todo esto. Entonces en la antigüedad, había esclavitud y era mucho más común de lo que es el día de hoy. ¿Por qué? Porque había esclavitud, ya sea que por las guerras, tu pueblo se peleaba con otro pueblo. Si tu pueblo perdía, los perdedores se volvían esclavos de los ganadores. También había también otras situaciones. Cuando tu pueblo, dijéramos, sufriera una crisis económica, habría sequía o había hambre, entonces pues tu misma familia te vendía a ti para conseguir dinero. ¿A quién le gustaría ser vendido? A nadie, ¿verdad? O si no, ellos mismos se ofrecían como esclavos para poder comer. O sea, en aquellos tiempos el hambre era muy real, la muerte era muy real, porque las guerras intertribales eran muy reales. Entonces, no había sistemas de protección social, no había policía, o sea que te unías a un rey o a un pueblo para que te defendiera. Entonces, ya sea que fuera por la guerra, por el hambre, por las deudas económicas de tu familia o por la seguridad, mucha gente acababa de esclavo. Eso era la realidad de hace muchos miles de años. Pero en este caso de Agar, lo que es más posible que pasó es de que ella acabó esclava, porque en los capítulos anteriores Abraham fue a Egipto porque hubo una hambruna, acabó en Egipto, y allá en Egipto al salir, que no les puedo contar los detalles porque se alargará más este mensaje, salió con dinero, con animales, y dice con siervos y siervas. Salió con muchas cosas y le dieron los humanos, ahí unos siervos y siervas. Es que los esclavos prácticamente valían lo mismo que un caballo, que un burro. Eran pertenencias, ¿sí? O sea, no eran personas, eran pertenencias, y se las dan. Entonces, lo que está pasando aquí es culturalmente aceptado,
Es culturalmente relevante, así son las cosas en aquel tiempo. Pero aquí pasa algo, que Dios ya le había dado a Abraham una promesa, ¿verdad? Ya le había dicho, yo te voy a dar un hijo. Pero lo que pasa es de que, pues como nosotros a veces, si Dios se tarda, ¿qué creen que hacemos? Si Dios tarda su respuesta, como que nos desesperamos y empezamos a ayudarle a Dios. ¿Conoce a alguien que haga eso? Fíjese que, por ejemplo, y eso es más común de lo que quisiéramos reconocer, pero alguien está enfermo y oramos para que Dios sana. Y si Dios no lo sana, alguien dice, bueno, pues si Dios no nos escucha, yo conozco de un brujo por ahí. Y decimos, bueno, pues si yo no sé nada, a ver si el brujo. Qué tremendo, ¿verdad? O puede ser otra cuestión, o que he intentado un ascenso de manera honesta y he orado porque Dios me dé el ascenso y como se tarda demasiado, ¿qué voy a hacer yo? Hago mis propios planes maquiavélicos de ascenso, ¿verdad? ¡Wow! Entonces se dan cuenta de que es más común de lo que parece, que cuando Dios se tarda, tomamos acción por nuestra cuenta y Abraham no está exento de esos sentimientos. Y entonces Sara, que es la que en este caso dice la Biblia que Sara era estéril, dice, pues ya son 10 años, mi marido está cada vez más viejo y Dios pues se fue de vacaciones y pues si yo no hago algo, ¿quién lo va a hacer? Entonces legalmente tiene a la esclava que es de su propiedad y entonces para que Abraham no se quede sin heredero, ella le da a su esclava, al fin que la esclava no tiene derechos, le da a su esclava y Abraham, a pesar de que conoce la promesa de Dios, se vuelve pasivo, como muchos hombres pasivos que dejan que alguien más decida por ellos. Dice, ok, ¿quieres que me acueste con ella? Ahí va, se acuesta con ella. Y es lo que dice aquí. Así que Abraham, ¿qué? Tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, ¿qué hizo? Comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Ahí comenzaron los problemas, ¿verdad? Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. ¿Le suena familiar eso? Pero creo que también todos decimos lo mismo, ¿verdad? Si le preguntáramos a Sarai, dijo es culpa tuya. Si le preguntamos a Abraham, es culpa de Sarai. Total que de nadie es la culpa. Todo eso es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. O sea, se lavó las manos como buen Pilato. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. ¿Cómo ven el papel de Abraham? Si, les digo eso, si Abraham hubiera podido editar su biografía, ¿ustedes creen que hubiera dejado esto? No, ¿verdad? Lo hubiera quitado, nada más hubiera dejado como aquella predicación que fue el héroe. Pero aquí Dios lo pinta con tan poca fe que, ay, Señor, gracias, porque a veces también a mí me falta la fe. Pero bueno, pero hay una lección para nosotros, ¿sabes? La respuesta de Dios y su promesa tarda más de lo que quisiéramos porque no es en nuestros tiempos, es en los tiempos de Dios. Y a veces Dios realmente se tarda, como que su reloj va más lento que el de nosotros, va mucho más lento. Y entonces ahora ya tienen aquí un problema y lo resuelven, pues haz lo que quieras. O sea, como es mi culpa, haz lo que tú quieras. Así que Agar huye. Y fíjense lo que pasa ahora que ella huye. Y es interesante. El versículo 7 de Génesis 16 dice así: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedes contar. Aquí me voy a detener tantito, me voy a detener porque eso es bien importante. Dice aquí que el ángel del Señor encontró a Agar. Y fíjese que cuando dice la palabra de Dios que Dios encuentra a alguien, no es que de repente Dios lo anda buscando y no sabe dónde estás, sino más bien se deja ver
por ti. Permite que tú lo veas. Y entonces aquí va el encuentro de Agar, que está ¿en dónde? Está en un desierto. Agar huyó y Dios va al desierto a buscarla, y eso me encanta, que Dios va por Agar. ¿Y quién es Agar? Es una esclava. ¿De qué país? De Egipto. Wow, pero fíjate, le dice por su nombre. Le dice Agar, sierva de Sarai. Le dice por su nombre, y por eso es importante que Dios sabe nuestros nombres, ¿verdad? ¿Te gusta eso? Que Dios sabe tu nombre. Y lo ideal es que yo también conozca el de ustedes, ¿verdad? Eso es lo ideal, que yo conozca el de los demás. Le dice por su nombre. Y él responde nada más la primera pregunta. ¿De dónde vienes? Estoy huyendo de mi señora Sarai. La segunda pregunta, ¿dónde vas? No lo responde. Pero el ángel le dice, bueno, a donde quiera que fueras, regrésate. ¿Ustedes creen que era la respuesta que esperaba Agar? No, hombre, si es bien mala esa señora. Me trata bien mal. Es bien mala. Bien fea. Dice Dios, regrésate. Wow. Y le da una promesa. Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Y me voy a tener aquí un poquito, fíjense, vamos a avanzar en la lectura, pero yo les voy a decir esto. Le dice que se regrese, que no es la respuesta que espera, que se regrese al lugar donde estaba difícil. Pero yo me imagino que cuando llegara, imagínense la cara de Sara cuando la ve regresar. Y le dice, ¿por qué regresaste, verdad? Y que le diga, es que Dios me dijo. Uy, ¿quién te dijo? Dios me encontró ahí y me dijo que me regresara contigo. Así que tú sabes. Wow, ¿verdad? Dios trabaja en los corazones de ambas personas, tanto de Agar como de Sarai. Dice, regrésate. El tiempo de salir para Agar todavía no llegaba. Bueno, continuamos. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa, ¿qué? ¿Qué significa Ismael? Dios oye. ¿Quién le puso este nombre al hijo de Agar? ¡Wow! Ismael, Dios oye. Fíjese que Dios lo nombró porque el Señor ha oído tu clamor de angustia, oyó las oraciones de Agar. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve, tú eres el Roy. También dijo, de verdad, he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado, bueno, déjame ver aquí cómo dice. Eso no está en inglés, está en hebreo, Ber Lahai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. ¿Por qué era importante para Agar, que Dios la viera? ¿Por qué era tan importante para ella esto? Porque ella era quien era una esclava, ella no tenía ningún derecho, no tenía voz, no tenía voto, era absolutamente nadie. Ellas socialmente no tenían, la escala social estaba hasta mero abajo. Ella era nadie, era un objeto, era propiedad. Ella sabía que ese era su lugar en la sociedad y se sentía siendo nadie. Y de repente se da cuenta de que alguien sí la está viendo. ¿Y quién es ese? Es Dios. Y por eso se sorprende. Vi al Dios que me ve. Vi al Dios que sabe que existo. Entonces vamos a responder a la primera pregunta. ¿Qué significa para mí o para ti como individuo que Dios sea el Roy? Bueno, aquí lo puedo decir. El Señor conoce mi nombre, mis actividades, mis circunstancias, mis problemas y todo lo que tiene que ver conmigo, sin importar mi estatus social, familiar, económico, espiritual o de cualquier otra índole, y va a mi encuentro, ¿aún dónde? Aún en el desierto. ¿Te gusta esto? Y se me hace fantástica esta historia. Este nombre que estamos hablando hoy lo puso una esclava, se lo dio a Dios, y Dios la puso con nombre allí, la puso que en su palabra, y se viera cómo surgió todo esto, y Dios fue al encuentro. Déjame decirte que ella no estaba buscando a Dios, ella estaba huyendo de sus problemas, y Dios fue al encuentro de ella
y la vio. Entonces por eso decimos, cuando iniciamos este sermón, que Dios nos ve, no es algo malo, no está buscando a ver qué nos equivocamos. Está viendo mis circunstancias, sabe dónde estoy yo. Y su anhelo es que yo, si tengo un problema, me acerque a Él, no me aleje de Él. Y por eso cuando ve que ella se aleja, Él va y se acerca a ella y le da una promesa. Y bueno, eso me gustaría que se quedara en tu corazón. Cuando es este nombre de Dios que te ve, es porque Dios realmente te está viendo y está buscando a ti en tus circunstancias. Mi oración es de que tú también digas, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y que si tú estuvieras lejos de Dios por alguna razón, porque en este caso Agar estaba en el desierto por circunstancias ajenas a ella, pero a veces estamos en el desierto tú y yo por decisiones propias que tomamos equivocadamente, ¿verdad? Y estamos en problemas generados por nosotros. Pero sea la razón por la que estemos en el desierto, Dios sigue siendo el que va a nuestro encuentro. ¿Ok? Esa es la primera pregunta que respondemos. Pero la segunda también es importante. ¿Qué transformación trae como iglesia que quiere representar el corazón de Dios, ser el pueblo de El Roi? ¿Qué significa para ti, para mí, como iglesia, ser el pueblo de El Roi? Vamos a quitar la historia de otra mujer en Romanos 16, que es la historia de Febe y de Tercio, el escribiente. Voy a irme rápido. Dice así esta historia, pero antes de que les cuente la historia, estamos cambiando ya muchos siglos adelante, estamos ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y aquí está Romanos, y ¿dónde sacamos historia? En el libro de Romanos, Nuevo Testamento. Llegamos al libro de Romanos, es una carta de Pablo. Pablo es diríamos, el apóstol que más hizo por expandir el evangelio, que lo llevó a las naciones circunvecinas a Israel. Entonces Pablo está escribiendo. Entonces Pablo escribe una carta a la iglesia que se encuentra en Roma. Y eso es lo que dice la carta. Comienza así, no voy a leerlo todo porque también son bastantes versículos. Pero comienza Pablo diciendo así en Romanos 16, 1. Les encomiendo a nuestra hermana, ¿quién? Febe. ¿Quién es qué? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ah, caray, me voy a quedar ahí. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y esto es algo, para los tiempos aún de Pablo, es algo tremendo. Le voy a decir por qué. Porque en los tiempos de Pablo, en los tiempos bíblicos, hace 2000 años, no había correos como nosotros, ¿verdad? Que haces una carta y la pones afuera de tu buzón, lleva un carrito y se la lleva, ¿verdad? No. En aquel tiempo, si escribes una carta y querías mandarla, ¿cómo la mandabas? Alguien tenía que llevarla. Alguien de tu confianza, en quien tú confiaras, tenía que llevar esa carta y entregarla personalmente y leerla y explicarla. Porque tú le decías, mira, te voy a dar la carta para que se lleve esta persona y lo que estoy poniendo aquí, si te preguntas por esto, ¿ok? Porque no había teléfono para que dijera, ya recibí tu carta, tengo unas dudas. No había, ¿verdad? Entonces todo el paquete iba con la persona que llevaba la carta. ¿Y a quién escogió Pablo para llevar la carta a los romanos? ¿A quién? A Febe, a una dama. Entonces de repente, no sé por qué dicen que Pablo es misógino, ¿eh? Pues miren, escogió a Febe para representarlo a él. Y aparte Febe es diaconisa en la iglesia en Cencrea. ¿Y qué es eso de diaconisa? Bueno, si tú checas la historia de la iglesia cristiana, la primera iglesia en el libro de los Hechos, los diáconos fueron escogidos para servir, para que las funciones se dividieran entre los que enseñaban y los que servían las necesidades de la gente. Era alguien que se ayudaba a servir a las necesidades de las personas por parte de la iglesia. Entonces, era una posición, así como la gente que en la iglesia sirve en diferentes áreas, ella servía y estaba a cargo de un área de servicio. Y por eso la conocían, y por eso Pablo la conoce bastante y la manda a su nombre a Roma. Bueno, y dice así: recíbanla en el Señor como digno de honra en el pueblo de Dios, ayúdenla en todo lo que necesite. Le da una gran recomendación. Le dice a la iglesia, recíbanla bien, viene bien recomendada. Y luego continúa la carta, nada más voy a leerles esta historia, eso rápidamente. Continúa la carta diciendo así: den mis saludos a Priscila, Aquila, Epeneto, María, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles,
Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena y Trifosa. ¿Por qué se están riendo? Son nombres verdaderos, así se llamaban. Pérsida, no pérfida, Pérsida, Rufo y a su querida madre, a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana y a Olimpas. Ya se cansaron, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención de esta carta de Pablo? Bueno, aparte de los nombres, ¿verdad? Bueno, si alguien está embarazada y va a tener un hijo, ya tiene varias opciones aquí. Escoja el que le guste, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que Pablo se toma la molestia de poner los nombres? No dijo, salúdenme a todos. Yo. No dijo eso, ¿verdad? Salúdenme a y escribe los nombres de cada uno de ellos. ¡Wow! Pero vas a ver más cosas ahorita que continúe. Esos nombres, subrayé algunos, bueno, no sé si están ahí, no están subrayados, pero hay hombres y mujeres. Hay nombres judíos, griegos y romanos. ¡Wow! Intercambiados así. Hay nombres de todo. Es más, aquí hay una que se llama Pérsida, que significa que era de Persia. Era alguien persa, que es el día de hoy el país de Irán. ¡Wow! Entonces tienes romanos, griegos, hebreos y hasta una de Persia, que está ahí en la iglesia. Pero bueno, Pablo se tomó el tiempo de conocer a las personas por nombre. A mí me deja un gran carga eso que hace Pablo, ¿verdad? Porque los pone por nombre. Pero vamos a continuar porque voy a cerrar con otra cosa. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Pero luego algo cambia en la carta. De repente alguien más aparece. Yo, Tercio, ¿quién qué? Quien escribo esta carta de parte de Pablo. Caray, entonces de repente, fíjese que algo está pasando, algo bien extraño. Está Pablo escribiendo y de repente tú estás oyendo a Pablo y de repente aparece otra persona, dice, y yo, Tercio, que escribo la carta, ¿ya quién está saludando ahorita? Tercio. También les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Y por cierto, dice Tercio, lo saluda Gayo, con Y, no con doble L. Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia y les envía saludos Erasto. ¿Y qué puedo tener Erasto? El tesorero de la ciudad, no de la iglesia. Y también el hermano Cuarto. Les voy a decir una cosa. Pablo pone los nombres de la gente que a él reconoce y de repente entra una persona que se llama Tercio. ¿Que saben qué significa tercio? Tercero. ¿Y saben a quién le ponían los nombres de tercero? A los esclavos. ¿Y por qué le ponían el nombre de tercero? Porque como eran objetos, no les ponían nombres. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Para qué le pones nombre si mañana lo vas a vender? Así que le ponga nombre el que lo compre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaba este hermano nuestro? Tercio. Imagínate. Oye, tú, quinto, ven para acá. Sexto. Entonces, mire, me puse aquí viene mi otro nombre. ¿Qué dice? Tercero de 7. Entonces, no se cayó, no se puso completamente, perdón. ¿Sabes? Imagínate no tener ni siquiera nombre, llamarte un número. Porque viste tercero y te reíste cuando leí el de cuarto. Porque es verdad. No sabemos si eran hermanos, pero pues aquí tercero y allá cuarto te manda saludos también.
quinto no vino, ¿verdad? Sexto pues se quedó dormido. Eras tan insignificante que no tienes ni siquiera nombre propio. Pero ¿sabes lo increíble? Allá afuera no importas, pero en la iglesia, sí. Y Pablo dice, hey, Tercio, ya que estás escribiendo ahí, ¿por qué no los saludas tú? ¿Yo? Sí, salúdalos. Entonces Tercio se mete a la carta, ¿de quién? De Pablo. Y dice, bueno, yo, Tercio, quien estoy escribiendo eso. Pero no, eso no es lo más increíble, que Pablo le diera el permiso de hacerlo. Pablo está ahí y le dice a Tercio que también se ponga, y Tercio pone con los quien está. Está con uno que se llama Gayo. Él es quien me hospeda. Significa que Gayo era una persona rica que tenía una casa grande para tener allí reuniones de la iglesia y hospedar a gente. Gayo era rico. ¡Wow! Pero no solo Gayo era rico. ¿Quién era el amigo de Gayo? Erastos. ¿Y qué es Erastos? El tesorero de la ciudad. ¡Wow! El de la lana, ¿verdad? El del billete. El que se iba por la calle, la gente veía su ropa de lujo, ¿verdad? Porque y te imaginas lo imponente que sería el tesorero de la ciudad. ¡Wow! Es más, han encontrado una calle con el nombre de él, Erasto. Y Erasto está sentado ahí con uno que se llama Tercio, que ni siquiera tiene nombre propio. Esto no sería posible en ningún lado, excepto ¿dónde? En la iglesia. ¿Sabes? Entonces termino con esto. Pablo ahí te lista ahí de la gente que está poniendo ahí, pone romanos, griegos, judíos, y mencioné alguna de Persia, esclavos, libres, hombres, mujeres, con educación formal o sin preparación académica, ricos, pobres, casados, solteros, líderes y seguidores, laicos, gente del ministerio, y yo diría civiles y políticos. Imagínate, hasta los políticos entran en la iglesia, ¿eh? ¿No es acaso Dios grande? Wow. No sé si te va quedando, si vas viendo lo que está pasando en esta primera iglesia. Esta iglesia, en base a que Dios ve a las personas valiosas son simplemente por lo que son, porque ve en ellos la imagen de Dios. En este círculo de la primera iglesia cristiana, Pablo menciona a toda la gente sin distinción. Y no solo menciona a los importantes o a los poderosos, menciona a todos y permite que ellos también tengan identidad. Y aparezca ahí alguien que se llama Cuarto, o que el que escribe Tercio diga, te saludo. Y que está comiendo junto con el tesorero de la ciudad y el millonario ahí que tiene una casa grande con alberca. No importa, porque en Cristo todos somos iguales. Termino con esto. ¿Qué transformación trae como iglesia que quiere representar el corazón de Dios, ser el pueblo de El Roy? Entonces lo voy a poner lo que dice la Biblia en Colosenses 3:10. ¿Cómo se ve una iglesia que realmente es la iglesia de El Roy? Ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. ¿Dices amén? Wow, ese es al Dios que adoramos. Y el pueblo del Roy ve a todos igual, sin distingo. Entonces termino aquí con esto. El movimiento cristiano se extendió por todo el mundo romano porque era una comunidad de El Roy. Una comunidad donde los que habían sido tratados injustamente eran vistos y tratados con respeto. Donde los humildes eran vistos y dignificados. Donde los enfermos fueron vistos y cuidados. Y eso hasta históricamente lo puedes comprobar. Donde los olvidados fueron buscados. Donde los perdidos se sintieron encontrados. Donde incluso los ricos y los poderosos fueron vistos por algo más que su estatus. No los vieron con señal de dinero. Fueron amados por su humanidad.
donde aquellos que se sentían invisibles por su cultura fueron vistos y recibidos en la familia de la fe. Roy, el Dios que me ve. Sabes, tenemos un Dios que nos ve a ti y a mí. Tenemos un Dios que, independientemente de cuál sea nuestra situación personal, familiar, cultural, legal, política, socioeconómica, para Él lo primero que ve es su imagen en nosotros, porque fuimos hechos a su imagen. Y cuando nos acercamos a Él, nos dignifica. Entonces, la primera parte sería, si alguien de aquí hoy se sintiera invisible o no visto por nadie, ya sea por sus circunstancias personales o por cualquiera que fuera la razón, hoy Dios dice, yo te veo, sé quién eres y me interesas. Y la invitación es que hoy nadie aquí se fuera sin reconciliarse con Dios, el Dios que lo ve. Y también la segunda es, si yo conozco a alguien invisible, el pueblo de Dios va por los que nadie ve, habla por los que no tienen voz, ¿sí? Busca a los perdidos, levanta a los caídos, restaura a los lastimados, le da valor a los que la sociedad no valora. Ese es el pueblo de El Roy. Y mi oración es de que tú y yo seamos ese pueblo y lo podamos reflejar, ¿verdad? Entonces, acompáñame en esa oración, ya sea que tú estés afuera sin relación con Dios, será la primera parte, que es para ti hoy. Permite que Dios te encuentre donde estás, porque ahora estás aquí porque Él vino a tu encuentro. Y si ya tú eres la parte del pueblo de Dios, entonces dile, Señor, ayúdame a encontrar a los terceros y a los cuartos que nadie ve, para que les hable de ti. ¿Me acompañas en esta oración? Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, y porque en tu palabra vemos que tú nos ves, no como el mundo nos ve, no como nuestras circunstancias nos vieron. Me imagino que el mundo de Agar, o de Tercio, o de Cuarto, era un mundo muy difícil, en el cual ellos eran invisibles para la sociedad, porque no tenían ningún valor, no valían nada para la sociedad en la que vivían, pero para ti sí valían, porque tú eres el Dios que me ve, como diría Agar. Señor, si hay alguien aquí que es alguna Agar o algún Tercio que se siente invisible, que hoy pueda hablarte y decir, aquí estoy, Señor. Yo te invito a que si tú eres esa persona, eres ese Agar o ese Tercio, tú le digas al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Él pregunta, ¿dónde vas? ¿Qué haces aquí? Y tú le puedes decir, aquí estoy y hoy te necesito. Y puedas invitarlo a tu vida, a poner tu confianza en Él. Señor, gracias porque tú también como pueblo del Roy nos invitas a que seamos ese pueblo que en igualdad conocemos los nombres de las personas. Pablo se interesaba por los nombres de los que lo ayudaban, de sus colaboradores. Y todos eran iguales para él, igual de valiosos, porque lo que hacía valor en ellos era que eran iguales en Cristo. Ya que sea que fueran hombres o mujeres, esclavos o libres, ricos o pobres, cultos o ignorantes. Es más, inclusive que no tuvieran nombre propio, solo fueran un número, para ti no lo son, Señor. Gracias porque nos permites hoy recordar eso y nos muestras que como pueblo debemos ser esa iglesia que hacia afuera muestra al Dios El Roy, al Dios que ve, pero lo muestra que nosotros mismos vemos a los que no se ven. Ayúdanos, Padre, ser ese pueblo que va, que levanta, que restaura, que sana, que abraza, que cura, en el nombre de Jesús. Oramos agradecidos contigo, Señor, en tu nombre.